Bienvenidos al tercer capítulo de Entre Fronteras y Leyes, en el que conversaremos sobre los retos y oportunidades de los migrantes cuando llegan a Uruguay. Les habla Belén Furtado y Ayelen Rodríguez, con la conducción de Antonella Paulier y la edición de Santiago Sansone. Migrar se ha vuelto una palabra que empapa todos los capítulos de este podcast. Recordemos que en el capítulo pasado hablamos sobre el choque cultural al momento de llegar los migrantes al país, junto con el proceso de adaptación que eso conlleva y las reflexiones que se merecerían al respecto. Es por eso que el día de hoy retomaremos las perspectivas migrantes desde las siguientes interrogantes. ¿Cómo se sienten al momento de llegar a Uruguay? ¿Cuáles son esas piedras que se encuentran en el camino? Como estudiantes de Derecho a la Universidad Católica, hemos transitado por la primera clínica jurídica, una materia que nos ha abierto las puertas al mundo práctico, integrativo y cooperativo con las personas migrantes. Hemos acompañado y asesorado en los problemas legales, estatales, pero también descubrimos ciertas inquietudes sociales, culturales y de comunidad. ¿Cómo pensamos que recibe Uruguay a las personas migrantes? ¿Sienten comodidad al llegar? De los intercambios que tuvimos, también pudimos identificar bastantes problemas. El choque cultural, que fue tratado en el capítulo anterior, el interculturalismo que se fomenta, también desde un factor individual, la carga emocional con la que cada migrante entra a Uruguay, pero nos preguntamos, ¿qué tanto apoyo reciben las personas al llegar al país? Se ha detectado que en los últimos años ha aumentado la migración en Uruguay. ¿A qué se debe esto? Y yo creo que lo primero que tenemos que considerar son las razones por las que las personas deciden salir de su país de origen, ¿no? Muchas personas lo hacen motivados por distintos factores, ya sea económicos, políticos, personales, que los obligan a abandonarlo, lo que denominamos nosotros como factores de expulsión. Coincido con lo que mencionó Belu, y como se analizó en capítulos anteriores también, Uruguay cuenta con muchos factores de atracción que permiten la llegada de los migrantes, que ellos consideran a Uruguay, por ejemplo, como un país de oportunidades. Pero Uruguay, ¿cumple verdaderamente con sus expectativas? Desde nuestra experiencia, visualizamos la falta de información con la que llegan estos migrantes a Uruguay, ya que existen múltiples barreras jurídicas que impiden la regularización de los migrantes al llegar a nuestro país. Entonces, ¿cómo pueden informarse al respecto? Actualmente, desde Uruguay existe una página oficial que cuenta con toda la información correspondiente para ello, tanto en documentación como en registros que tienen que tomar al llegar a Uruguay, pero hemos notado que es de muy difícil acceso, además de que mucha de esta información se encuentra dispersa en diferentes sitios. Es por esto que en esta etapa identificamos el primer reto. Primer reto, falta de acceso a la información e información dispersa y contradictoria. De visitas a centros como Idas y Vueltas o el Centro de Referencia a Migrantes, hasta instituciones como Migraciones, de por sí, hemos identificado información contradictoria o vacíos que no saben cómo responderse. Estoy completamente de acuerdo, y debido a esto entendemos que la comunicación interinstitucional es importante para poderse asesorar a las personas que llegan a Uruguay, por las razones que sean, y necesitan regularizar su situación migratoria. Poder recibir un buen asesoramiento es el primer paso para poder comenzar con el arduo camino de la instalación en el país. Y así es como les proponemos reflexionar. Las personas migrantes llegan con una carga emocional muy importante, llenos de miedo, incertidumbre, expectativas y metas por cumplir. Sí, coincido. Y de la mano de esto deberíamos preguntarnos, ¿tener la información tan dispersa o de difícil entendimiento no afecta su adaptabilidad en Uruguay? ¿No podría provocar una incertidumbre aún mayor? Yo considero que sí, y además de la experiencia se evidencia lo mismo. Consideramos que las innovaciones que se hacen actualmente, que tienen el fin de compartir información de manera más amena y accesible a esta población, deben ser reconocidas. Por eso es que derivamos a los oyentes a Cartografías Migrantes, un grupo uruguayo que se ha encargado de volver visible información que está dispersa en diferentes organismos o que es de difícil comprensión. Y es por eso también que solicitamos a nuestros oyentes que apoyen la difusión de esta información cuando les llegue. Cuantas más personas informadas seamos y a más migrantes llegue la información, generaremos un ambiente de acompañamiento y comunidad, apoyando desde un lugar a las personas que eligen a Uruguay para continuar con sus proyectos de vida y familia. Segundo reto, barreras legales y requisitos difíciles de cumplir.
Siguiendo un poco en la línea del anterior reto, lo que hemos visualizado a lo largo de este trayecto y en base a nuestras experiencias personales con los consultantes, es que a nivel nacional se exigen una serie de requisitos que son difíciles de cumplir por parte de estas personas, porque no podemos olvidar que la mayoría de ellos ingresan a nuestro país en una situación de especial vulnerabilidad. Sí, estoy completamente de acuerdo y además hemos comprobado las distintas consultas que hicimos a lo largo del curso con migrantes de distinto sexo, edad, países de origen, situación económica, que hay ciertos patrones que se repiten en todas sus historias de vida. Uno de ellos es la dificultad en el cumplimiento de toda la serie de requisitos que Uruguay exige para el ingreso legal al país. Tuvimos varios consultantes que nos plantearon esta misma hipótesis. Se trata de personas cubanas, venezolanas, que estaban pasando un mal momento en su país y que consideraron la posibilidad de emigrar hacia Uruguay. Luego de mucho tiempo ahorrando y planificando su viaje, deciden partir a Uruguay en trayectos que atraviesan muchas dificultades de todo tipo. Los costos de traslado son muy altos y la incertidumbre es cada vez mayor, pero por fin llegan a Uruguay, ingresando por los puntos de frontera habilitados. Una vez que se establecen en nuestro país, quieren formalizar sus documentos y regularizan su situación. Allí es que se dan cuenta, la mayoría, de la cantidad de papeles que necesitan y del tiempo que demoran en expedir cada uno de ellos, ya sea en Uruguay, en Cuba, en los diferentes países. Y luego de esto, todos los consultantes se postularon al llamado de la UCU y accedieron a clínica jurídica. Verdaderamente, la documentación legal que se exige siempre es prácticamente la misma. Independientemente de cualquier forma que se quiera regularizar la situación, la que causa más problema radica en la siguiente: la apostilla y la legalización de documentos. Apostillar o legalizar un documento conlleva que el país del cual está saliendo lo realice y lo emita, y en caso de no conseguirse, no se puede regularizar la situación en Uruguay o en cualquier país de llegada. El problema principal es que muchos migrantes que deciden nuestro país como su país de destino lo hacen justamente por la situación de vulnerabilidad que están atravesando en su país y muchas veces por la vulneración a sus propios derechos humanos, lo cual impide que las tramitaciones legales puedan ser de fácil cumplimiento. Tal cual. Como comentaba ayer recién, desde nuestro asesoramiento lo único que pudimos hacer fue esclarecer todas sus dudas y guiarlos en los procesos, aconsejándolos y derivándolos a centros estatales como Centro de Referencia a Migrantes y otros particulares como idas y vueltas o manos beneguayas, porque el problema está en la cantidad de documentos que Uruguay exige a las personas y en la traba que los distintos países imponen para la entrega de esos documentos. Por ejemplo, los antecedentes penales, los certificados de nacimiento, entre otros. Este es un tema que se presta para la discusión y la reflexión de cada uno de nosotros. Sabemos que hay cuestiones legales que no pueden dejarse de lado y que son sumamente importantes, pero también entendemos que cuenta con más importancia tener en cuenta la situación que afrontan estas personas al irse de su país, que claramente no es una decisión fácil de tomar, pero que aún así lo hacen en búsqueda de una vida mejor. Debemos ser un poco más empáticos con cada una de las historias de vida de estas personas. Tercer reto: integración a la sociedad uruguaya. El tercer gran reto que encontramos a partir de nuestro recorrido por clínica jurídica y las entrevistas migrantes es la inserción social en la cultura uruguaya. Hemos tenido distintos testimonios de migrantes que relatan la dificultad para poder relacionarse y hacer amistades con otros uruguayos, y nos pareció muy enriquecedor tratar esta cuestión en el podcast. Se puede analizar desde dos percepciones, desde una más positiva, si se quiere, y una más negativa. Primero igual vamos a empezar por la positiva. Identificamos que nuestros consultantes se sienten bien recibidos por la población uruguaya. Dicen que somos muy amables, atentos, que los recibimos de brazos abiertos, que sienten la calidez que les damos al momento de llegar al país. Esto demuestra que en cierta forma estamos abiertos a la llegada de migrantes al Uruguay. Ahora bien, ¿por qué decimos que hay una perspectiva negativa? La población uruguaya es cerrada para integrar o hacer nuevos vínculos con extranjeros, especialmente si provienen de ciertos países. Esto es porque hay una creencia generalizada de que los inmigrantes vienen a robar, u ocupar, mejor dicho, puestos de trabajo, y hay cierto rechazo a ello, lo que conlleva a que tengan dificultades para relacionarse con uruguayos, porque ya se tiene una mirada negativa o se tiende a no integrarlos y se desconfía de ellos por el hecho de ser migrantes y provenir de un lugar distinto a Uruguay.
Desde nuestra perspectiva pudimos observar el deseo que tienen por relacionarse y hacer amigos uruguayos, porque eso también los hace sentir parte del lugar. Y pese a que se han acostumbrado a nuestra cultura, les gusta nuestra forma de vida, hay un lado oscuro que todavía no hemos podido mejorar. Por eso, detrás de este podcast no hay un simple espacio de charla que muere allí mismo, sino que hay un pedido a la población, hay una reflexión de fondo, un espacio del cual todos podamos participar. Bueno, hemos llegado al final del proceso. Entendemos que como sociedad debemos aceptar y adaptarnos a los cambios. La bienvenida a las personas que vienen desde diferentes partes del mundo enriquece nuestro sistema y sociedad, lo que nos lleva a pensar, ¿qué podemos hacer a los uruguayos para ayudar en este proceso y sobre todo para generar una comunidad más inclusiva? Y principalmente focalizar en el hecho de que no debemos ver la migración con una actitud de miedo y resistencia, sino como una oportunidad de colaboración y bienvenida. Y en este proceso de empatía y comunidad, la Universidad Católica ha aportado en el proceso de comunidad y formación con los estudiantes. Clínica jurídica, por ejemplo, es una materia que más allá de brindarse en la carrera de Derecho, sigue las directrices de cada una de las carreras. Lo que intentamos lograr es la creación de valores de comunidad, que el interculturalismo pueda darse sin ninguna de las barreras posibles. Por eso es que queremos agradecer especialmente a los profesores y a la institución de la UCU por darnos la oportunidad de conocer y experimentar una nueva visión del mundo. También a ustedes, como oyentes, gracias por acompañarnos en estos 4 capítulos. Esperamos que hayan disfrutado de cada uno de ellos. Nos vemos pronto.